Para lo cual les voy a pedir que abran sus Biblias allá en Romanos, en el capítulo 8, versículos del 18 al 25. Romanos capítulo 8, versos del 18 al 25. Aquí retomaremos un poco de lo que estábamos hablando en la semana pasada, para que de esa forma nosotros podamos adentrarnos en el tema. Esto debido a que esta es una continuación de lo que la última semana vimos, ¿ok? La última semana estuvimos hablando acerca de los primeros versos de este capítulo 8, conteniendo como título Seguros en Dios. Seguros en Dios. Y tomábamos los primeros puntos de seguros en Dios, porque no hay condenación cuando estamos en Cristo, porque estamos seguros en Dios cuando andamos en el Espíritu con una nueva identidad, y veíamos también que estábamos seguros en Cristo cuando, a pesar de las aflicciones, según lo que nos decían los versos del 18 al 25. En el primer punto nosotros veíamos que no hay condenación en Cristo, porque cuando estamos en Cristo hemos sido justificados. Y como justificados ya no tenemos problema porque tengamos alguna deuda pendiente con Dios. Porque nosotros ya nos pusimos a cuentas con Dios, por lo cual ya no tenemos ningún problema con Él. Por eso no hay condenación, pero para eso hay que estar en Cristo. Después de eso nosotros veíamos que estábamos andando en el Espíritu, separados del pecado. No como algo en lo que andamos a veces. No es algo en lo que se refiere a que a veces soy cristiano, de que nada más los domingos soy cristiano, sino como una nueva normalidad, una nueva forma de vida. Como cristianos estábamos ocupados en las cosas espirituales y habíamos dejado de lado las cosas carnales. Por eso nosotros ya no éramos enemigos de Dios, sino amigos de Dios. Las que hacíamos ya lo hacíamos para agradar a Dios y no vivíamos en un desagrado con Dios. Ahora vivíamos siendo parte de Cristo y no estando en contra de Dios. Esto significaba andar en el Espíritu, según lo que nos decían los versos del 5 al 12, y también un poco de lo que el 13 hablaba. Después veíamos que cuando nosotros estamos seguros en Dios es porque tenemos una nueva identidad, versos del 12 al 17. Es decir, nosotros ya no somos los mismos que solíamos ser. Ya no disfrutábamos las cosas que solíamos disfrutar, ni nos entreteníamos en lo que nos entreteníamos antes. Ahora en Cristo nosotros somos unas personas diferentes, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos ocupamos en las cosas que a Dios le interesa que nosotros estemos ocupados. Por eso teníamos una nueva identidad. Ya no somos más los pecadores que solíamos ser, sino ahora somos unas personas renovadas, unas personas diferentes. Siempre tiene que existir esa diferencia. Una diferencia entre mi yo antes de Cristo y mi yo después de Cristo. Si yo soy el mismo que era antes de conocer a Cristo, entonces no estoy seguro en Dios. Para estar seguro en Dios tengo que ser un nuevo yo. Una nueva persona, unas nuevas costumbres, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de hacer las cosas, nuevos intereses, nuevo totalmente, porque soy otro. Una nueva identidad. Pero podemos estar seguros en Dios cuando nosotros, a pesar, de las aflicciones que puedan haber a nuestro alrededor, a pesar de las dificultades que podamos tener. Dicen los versos del 18 al 25, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué nos dicen estos versos? Bueno, que aunque seamos cristianos van a haber dificultades en la vida, ¿ok? Como quiera nos vamos a enfermar, como quiera podemos perder el trabajo, como quiera podemos tener un accidente, como quiera vamos a morir, aunque seamos cristianos. Ser cristiano no es una garantía de que seremos multimillonarios, de que todo nos va a salir bien, de que todo lo que queramos lo vamos a tener. Eso no es cierto. Van a venir cosas difíciles porque el mundo es difícil. En algún momento tal vez nos asalten, en algún momento tal vez nos atropellen, en algún momento nos tropecemos y se nos quiebre el dedo chiquito del pie, pero es parte de la vida, es parte de lo que normalmente nos va a pasar a todos.
Pero aparte, como cristianos, nosotros vamos a sufrir el ser cristianos. Porque mientras el mundo está actuando de mala fe y está actuando de mal contra nosotros, nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Fíjense en eso. Mientras el mundo está sacando ventaja, haciendo las cosas mal, haciendo las cosas abajo del agua, sobornando a las personas, intentando ganar desmedidamente, aunque tenga que pisotear a los demás, nosotros como cristianos tenemos que luchar contra las mismas cosas, pero de la forma en que Dios lo haría. Con honestidad, con responsabilidad, con cuidado, con amor. Por lo tanto, nos hará a nosotros sentir que tenemos una doble aflicción mientras estemos aquí. Y eso nos haría preguntarnos, ¿vale la pena seguir a Cristo? Digo, hay muchas veces en las cuales tal vez hemos sentido las ganas de tirar la toalla y decir, hasta aquí, no puedo más. Porque las maldades de los hombres, las maldades que encontramos afuera son muchas y nos agobian. Y nos hacen sufrir y nos hacen batallar. Porque ¿cuántas veces no hemos sentido que alguien nos hace mal? Y por ser cristianos nosotros tenemos que ser buenos con ellos. ¿Cuántas veces alguien no nos ha intentado dañar? Nos ha calumniado, nos ha intentado destruir. Y nosotros tenemos que amarlos. Porque ese es el mandamiento de Dios. Amar a nuestros enemigos. Amar a los que les hacen mal. Amar a los que los ultrajan. Amar a los que los maldicen. Y hay veces que en ese momento decimos, ¿sabes qué? Quisiera no tener estas limitantes para poder regresarle lo mismo que Él me está haciendo. Y eso nos hace a veces decir, no quiero más. Y es que también a nadie le gusta sufrir. Y ser cristiano es batallar. Ustedes miren a todos los grandes hombres de Dios, y todos los grandes hombres de Dios fueron personas de batalla. Véanlo desde el principio. Moisés, Noé, Abraham, Elías, Eliseo, todos de una u otra manera siendo perseguidos. Pablo, Pedro, el mismo Jesús, todos estando sufriendo por vivir el cristianismo, por vivir de la forma en que Dios les mandaba. A Abraham le dijeron, deja todo lo que tú conoces, deja todas tus riquezas y vete a alcanzar una promesa que nada más porque yo te digo vas a recibir. A Noé, el predicar por 100 años para que al último nadie le hiciera caso. A Elías siendo perseguido hasta un punto donde él decía, nada más yo quedo de todos los que siguen a Dios y los que me buscan para matarme. A Eliseo siendo rodeado por el enemigo con cientos de soldados queriéndolo destruir. A Pablo azotado, golpeado, a Esteban matado a pedradas, a Jesús crucificado. El ser cristiano es una parte de sufrimiento, es el batallar. Pero, como les decía al principio, pero vale la pena seguir a Cristo. No quisiera asustarlos, pero tampoco quisiera darles falsas esperanzas. No quiero decirles algo que ustedes digan, ya no quiero más, pero tampoco quiero que en un futuro un día vayan a decir, eso no fue lo que me prometieron. Ser cristiano va a batallarse, se es batallar, pero vale la pena porque al final es algo satisfactorio el podernos encontrar un día con Dios. Porque dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 5 que así como padecemos, que así como queremos disfrutar de todas las cosas que tenemos en Cristo, es necesario que las aflicciones, es necesario que los sufrimientos abunden en la vida de las personas. Porque dice Filipenses 1:29 que así como se nos concede la vida eterna, así como se nos concede las bendiciones de Cristo, así de esa manera se nos concede el padecer por Cristo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que ser cristiano es algo que nos lleva a batallar, porque es personas buenas queriendo vivir en un mundo malo. ¿Ok? Es como, vamos a pensarlo así, como un cordero queriendo estar en compañía de un león. Es como que dos cosas que no pueden estar juntas. Eso es en lo que nosotros tenemos que vivir. Pero les animo a que vean las cosas como Pablo las veía. Decía, va a haber sufrimiento, pero les aseguro que no tienen nada de comparación el sufrimiento que ahorita tienes con la satisfacción que un día vas a tener. Dice, tú sufres mucho, pero eso es así de pequeñito.
La gloria que Dios nos va a dar un día por batallar ese pequeñito va a ser tan grande que no tiene un punto de comparación. Es necesario que como cristianos padezcamos y suframos para que nos agarremos más a Cristo, pero sabiendo que en la promesa es que un día vamos a disfrutar algo inigualable. Hay una diferencia abismal entre lo que hoy sufrimos contra lo que un día vamos a tener. Y esa es nuestra esperanza. Les dije al principio, no quiero asustarlos, vamos a sufrir. Al contrario, quiero animarlos, vamos rumbo a la gloria. Vamos rumbo al lugar en donde nosotros vamos a disfrutar por siempre. Donde no habrá más sufrimiento, donde no batallaremos y donde tendremos lo mejor de lo que podemos tener. Estaremos con Dios. Estaremos disfrutando de Dios y estaremos cerca de Dios. Por eso les decía, vale la pena. Dicen estos versos, vale la pena sufrir. Estamos seguros en Dios, porque aunque suframos, sabemos que es pasajero. Estamos seguros en Dios, porque aunque pasen cosas difíciles, aunque tengamos problemas y aunque batallemos como todo el mundo batalla, un día eso acabará y un día no lo volveremos a sufrir más. Estamos seguros en Dios para adentrarnos en lo que hoy corresponde. Estamos seguros en Dios a pesar de nuestras debilidades. O en nuestras debilidades, aún ahí estamos seguros cuando estamos con Dios. Porque tenemos que ver esto con claridad, versos del 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiero que pensemos en eso. Nosotros somos débiles y tenemos que aprender a reconocer. Aunque tengamos muchos años en el cristianismo, somos débiles. Aunque nos sepamos toda la Biblia de memoria, somos débiles. Es decir, estamos propensos a caer en pecado por nuestra naturaleza. Nosotros como personas estamos con la tendencia a pecar, de una o de otra manera. Tal vez no robamos, tal vez no nos emborrachamos, tal vez no matamos a nadie, pero tal vez pensamos mal de alguien, pero tal vez murmuramos de alguien, pero tal vez chismeamos de alguien, pero tal vez mentimos para sacar algún provecho. Y en cosas tan simples, o veíamos al principio de Romanos, o simplemente tal vez desobedecemos a nuestros padres en alguna cosa. Y eso nos hace estar en pecado. Entonces nuestra tendencia es a pecar. Somos débiles, pero es a través del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros en que somos fortalecidos en esa debilidad. Y eso es lo interesante de este verso. Que somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. Por eso estamos seguros en Dios, en nuestras debilidades, porque cuando estamos en Dios nos fortalecemos. Porque ¿cuántos de nosotros podríamos ser buenos por nosotros mismos? Pero ¿cuántos de nosotros podemos ser buenos cuando dejamos que Dios actúe en nuestras vidas? Esa es la diferencia. Dicen estos versos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Qué significa nos ayuda? Significa que lleva con nosotros la carga. Fíjense en eso. El Espíritu no hace las cosas por nosotros, sino que nos ayuda a hacer las cosas. Veíamos algo de esto también en la mañana. Para que Dios obre en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener la intención de querer que Dios obre en nuestras vidas. Cuando nosotros intentamos hacer las cosas, es que entonces Dios pone los medios para que las podamos hacer. El Espíritu de Dios no es algo que se mete en nosotros y nos posee y nos manipula para que nos movamos, o para que vayamos, o para que hablemos alguna cosa. Es algo que está en nosotros y que nos ayuda a que las cosas buenas que queremos hacer se den.
¿Ok? Nos facilita el estudiar la palabra, nos facilita el comprenderla, nos facilita el recordarla, nos facilita el explicarla, pero no mete la Biblia en nuestras cabezas. Espero que me estén explicando en lo que estoy queriendo decir. No hace las cosas por nosotros, sino que lucha con nosotros. No hace las cosas que nosotros no queremos hacer, sino que nos ayuda a trabajar en las que queremos estar haciendo. Estos versos, o esta palabra de ayuda, como viene aquí en este texto, es la misma que se encuentra ya en Juan 14, cuando Marta y María son visitadas por Jesús, y Marta le dice, oye, pues ayuda, dile a María que me ayude a limpiar la casa, porque está nada más ahí escuchándote. No sé si ustedes recuerdan esa historia. Bueno, lo que Marta pedía era que me ayude a hacer las cosas y no que María se ponga a hacer las cosas. Esto es lo mismo que Dios está queriendo proyectarnos aquí. Dios a través de su palabra, Dios a través de su Espíritu nos ayuda a hacer las cosas que nosotros queremos hacer para bien de Dios. ¿Ok? Todas las cosas en las cuales nosotros nos hemos planteado hacer, como la santificación, como la adoración, como la predicación, son cosas en que el Espíritu de Dios nos está ayudando para que resulten bien hechas. Eso es en lo que nos ayuda, no en cosas como en las cosas de la vida cotidiana en sí. El Espíritu nos ayuda a que nosotros actuemos como debemos de actuar, es decir, como cristianos, para que Dios se complazca en las acciones que nosotros estamos haciendo. Entonces nos ayuda en nuestras debilidades, dice también en estos versos, nos ayuda en nuestras oraciones. Y es que la mayoría de las veces sabemos cómo orar, pero no siempre es así. Dice este verso, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos ayuda para que nosotros podamos llegar a Dios con la forma de lo que Dios necesita escuchar, o de lo que nosotros necesitamos decir. ¿Ok? Nosotros sabemos por qué debemos de orar, nosotros sabemos qué cosas tenemos que decir, pero hay momentos críticos de nuestra vida que no lo sabemos. Sabemos que debemos de orar por la gloria de Dios, por la santidad, porque su nombre sea santo en todo momento. Debemos de orar para que nos ayude a hacer su voluntad. Debemos de orar para que bendiga a su iglesia, para que bendiga a los que predican, para que bendiga o para que llegue a las personas que están perdidas. Podemos orar por nuestras necesidades personales. Pero en estos versos habla de un momento más difícil, de un momento en el cual nos sentimos perdidos. No sé si a usted alguna vez le ha pasado esto. Un momento en el cual, de tanto vivir en el mundo, tan confundidos, tan batallosos para querer hacer las cosas bien, llega un momento donde no sabemos ya ni qué pedir. Lo podemos encontrar en la Biblia, algunos personajes. Ahorita hablábamos acerca de Elías. Hubo un momento de Elías donde está allá en la cueva y le dice a Dios, Dios, ¿sabes qué? Ya mátame. Ya no quiero más, ya no puedo más. Acaba con mi vida. Esa es una buena petición. Decirle a Dios que nos mate, pues no es una buena petición. Pero es un momento de desesperación, es un momento de mucha aflicción. El decir, ya no quiero nada con la vida que tú me estás dando, porque ya no sé qué hacer con ella. No sé si ustedes recuerdan aquel momento en el cual mismo Pablo dice que no sabe qué hacer, porque por un lado está el hecho de morir, de dejarse morir y ya irse con Dios, y por otro lado está el hecho de poder seguirle predicando a las personas. Dice, yo estoy aquí como que no sé para dónde hacerme, porque si muero, pues ya estoy con Dios y ya se acabó, pero soy más provechoso el que esté vivo. Muchas veces tendremos esa confusión de no saber hacia dónde ir, de no saber exactamente qué hacer, y más cuando son entre dos cosas buenas. Nosotros siempre tenemos que pedir el hecho de hacer lo mejor para Cristo, lo mejor para su iglesia, lo mejor para Dios.
Pero hay veces que estamos en un dilema de dos cosas que parecen correctas. Y es donde el Espíritu intercede para que nosotros tengamos lo que necesitamos tener. En un momento de desesperación a veces no sabemos ni qué pedir. No sabemos ni qué ayuda necesitamos, no sabemos ni cómo hacer las cosas. Como por ejemplo en el COVID. No sé si ustedes recuerdan. Era el dilema de decir, ¿salgo a la iglesia y me arriesgo a enfermarme y enfermar a toda mi familia y morir? ¿O me quedo en la casa cuidando mi salud, pero ya no reunir? Y a veces era ese dilema. Decir, ¿para dónde me hago? En las dos cosas hay bondad. En una cuido mi vida, cuido a mi familia, que es algo que tengo que hacer. Y en la otra, pues me voy a la iglesia. Las dos son buenas. Bueno, lo que Dios nos ayuda, o lo que el Espíritu nos ayuda, es que nosotros podamos comprender lo que tenemos que hacer en esos momentos difíciles. Y que de esa forma pueda llegar nuestra oración a Dios y podamos hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Es un poco complejo? ¿No? ¿Está fácil esta parte? El hecho de que cómo el Espíritu intercede en nuestras oraciones. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Está ayudándonos a nosotros a poder orar adecuadamente en los momentos más difíciles de la vida. En los momentos en que más frustrados estamos, nos ayuda a poder tener las palabras y poder tener la visión o la mente clara para poder expresar lo que sentimos. Pero de igual forma nos ayuda a interceder por nosotros. No es algo como un traductor. A veces yo lo pensaba que era como un traductor, como que entraba en el internet y le escribía allí algo en español para que me lo tradujera al inglés. Es más como algo que interpreta, no traduce, sino interpreta lo que queremos decir. Es algo que nos ayuda a darle el sentido a las cosas que nosotros estamos queriendo tener. Porque es el Espíritu de Dios el que nos motiva para poder hacer las cosas bien. Pero es Dios Espíritu, pensémoslo así, el que nos ayuda a nosotros a querer alcanzar las cosas. Y le oramos al Dios Padre para que nos dé las cosas que el mismo Dios Espíritu nos provocó. Y lo hacemos a través de Dios Hijo para que nosotros podamos obtener esa situación. Fíjense cómo está esto alrededor por una razón. Porque alguien podría preguntarse, ¿por qué necesitamos orar si Dios sabe todas las cosas? ¿Por qué necesitamos nosotros pedirle a Dios por nuestras necesidades si Él sabe qué necesito? Él sabe cómo me siento, aún antes de que yo se lo pida. Él sabe que yo estoy batallando con aquello. Entonces, ¿por qué oro? ¿Por qué tengo que orar? Bueno, la primera parte es porque Dios así lo manda. Dios quiere que nosotros oremos a Él. Y contra eso no podemos nosotros quitarlo de la Biblia para decir, pues esto no sirve. Pero más aún, es que nosotros oramos para que Dios se lleve la gloria de las cosas. Cuando nosotros tenemos una aflicción, tenemos la necesidad de alguien, pero cuando oramos a Dios, aun cuando Dios ya la sabía, nosotros reconocemos que necesitamos de Dios. Nosotros reconocemos que Él es el único que nos lo puede dar. Y cuando nos lo da, nosotros agradecemos a Dios por lo que nos dio. Fíjense en eso. Cómo Dios se llevó todo el crédito de que las cosas salieran bien. Cuando obtenemos algo, hasta tenemos como una frase que a veces un tanto a la ligera decimos, ¿no? Cuando tenemos algo, gracias a Dios. O, pues sí, más que nada, gracias a Dios. Y esto es lo que Dios espera que nosotros tengamos en nuestras vidas. Que nosotros le reconozcamos. Y para eso oramos. Dice el Salmo número 50 en el verso 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esto es lo que Dios quiere. Que nosotros, Él puede simplemente hacer que nosotros no suframos con un tronar de dedos.
Él puede hacer que nosotros no batallemos con nada. Pero ¿cuándo lo vamos a reconocer? Si a veces batallando y sufriendo no lo reconocemos, ¿qué pasa el día en que dejemos de sufrir? Pues simplemente lo vamos a olvidar. Y es parte de lo que Dios ha hecho. Dios se lleva la gloria porque Él es el único que nos puede rescatar en los peores momentos de la vida. Dios se lleva la gloria en los momentos en los cuales nosotros nos damos cuenta que de nada servía todo lo que teníamos, que de nada servía todo lo que hacíamos, que todo lo que creíamos que habíamos ganado, que en el momento en que nos sentíamos como que ya somos fuertes y que yo solo puedo hacerlas, Dios nos desnuda, nos quita todo, para que nosotros digamos, wow, no soy nada sin Dios. No puedo hacer nada, nada de lo que tengo sirve. Al final del día, ni las riquezas, ni las compañías pueden llenar el vacío que nuestra alma tiene, nuestra necesidad de Dios, nada la puede llenar. Y es a través de las aflicciones que nosotros terminamos alabando a Dios cuando somos librados de ella. Por eso es necesario que no olvidemos lo débiles que somos. Porque cuando nos sentimos fuertes, nos olvidamos de Dios. Pero cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que no podemos, recurrimos al único que nos puede ayudar, a Dios. Y es entonces donde podemos volver a tener una buena relación con Dios. ¿Cuándo es cuando nosotros estamos seguros en Dios? Estamos seguros en Dios cuando somos débiles, porque nos refugiamos en Él. Estamos seguros en Dios y nada nos puede pasar cuando más débiles nos reconozcamos. Cuando más nos veamos a nosotros mismos y veamos todas las carencias que tenemos y corramos a Él. Él está con los brazos abiertos para recibirnos y reencontrarnos. Y de esa forma poder ser seguros. Nos lleva al siguiente punto, versos del 28 al 30. Nosotros estamos seguros en Dios y estamos seguros en Dios como vencedores. Dice el verso 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estamos seguros en Dios como vencedores. Porque dice este verso, la segunda palabra del verso es sabemos. ¿Ok? Pónganlo en letra mayúscula. Sabemos. Los cristianos tenemos la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas. No lo creemos, no lo imaginamos, no lo pensamos, sino que sabemos, estamos seguros que Dios está obrando en todo. Y eso debe darnos consuelo. Todas las cosas que pasan son cosas que Dios tiene calculadas. Son cosas que Dios utiliza con una razón. Son cosas que Dios cuida para que nos ayuden en nuestro favor. Entonces, nada de lo que está pasando es algo que Dios dijo, híjole, ya se me salió de las manos, ya no sé qué hacer con él. No es algo como que perdí el control del mundo y todo está así porque ya no sé cómo repararlo. Dios tiene cuidado de todo. Y eso debe darnos consuelo. La mayoría de las veces que utilizamos estos versos es precisamente eso, para consolar a alguien que está siendo afligido. Cuando alguien está pasándola mal, siempre le decimos, hey, acuérdate de lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a los que aman a Dios. Pero es algo que, aunque tenemos en mente, a veces no lo vivimos. Y es a lo que se invita en esta parte. Estamos seguros en Dios porque nosotros sabemos que Dios controla todas las cosas. Todo lo que está a nuestro alrededor está siendo controlado por Él. Pero continúa el verso diciendo, sabemos que Dios tiene el cuidado de todas las cosas para que le sirvan a los que aman a Dios. ¿Qué tiene de importante esto? Que no es para todos. Todas las cosas ayudan para el bien de las personas, pero no para todas las personas. Solamente para un tipo de personas. ¿Qué personas? Para los cristianos, para los obedientes. En este verso dice, para los que lo aman.
¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Si guardamos sus mandamientos, es lo que dijo el Señor. Entonces, somos vencedores, o estamos seguros como vencedores, cuando nosotros tenemos la certeza de que Dios tiene control de las cosas, pero cuando nosotros vivimos en obediencia a Dios. Todas las cosas van a ayudar, pero si eres obediente. Si tú no estás siendo obediente, entonces este texto no es para ti. Este texto no es algo que Dios te esté diciendo a ti. Es exclusivo, como lo dice este verso. Es exclusivo para los que aman a Dios y nada más. Así que tengamos cuidado y tengamos atención. Si tú eres de los que obedece, este texto es justo para ti. Para que tú tomes ánimo, para que tú tomes consuelo, para que tú sepas que Dios está obrando en tu favor. El verso continúa diciendo, todas las cosas, no unas cuantas, no nomás las buenas, no nomás las que te gustan, sino también las que tú piensas que son malas, sino también las que tú piensas que son batallosas, que son de sufrimiento. Todas las cosas están ayudando para bien. Me recuerda mucho como a un doctor, a un químico. Cuando están fabricando un medicamento, muchas veces los ingredientes que tiene el medicamento son mortales para las personas. Muchas veces, si tú agarras solamente una parte de esos ingredientes y lo tomas, te puede matar, te puede acabar. Pero cuando el doctor te da la dosis adecuada, con la mezcla perfecta, se convierte en una medicina. ¿Qué quiero que veamos con eso? Que cuando las cosas, por ejemplo, buenas o malas, vienen a nuestras vidas, pero nosotros no somos de los que amamos a Dios, estas pueden acabar con nosotros y pueden matarnos. Aunque pensemos que son buenas, aunque pensemos que era el mejor de los trabajos, que era el mejor de las casas, que era el mejor de los carros, que era la mejor esposa o el mejor esposo, si no estamos con Dios pudieran acabarnos. Pero cuando estamos con Dios, aunque pensemos que ciertas cosas son malas, son para que nosotros crezcamos. Esa es la diferencia. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Dios está cuidando todas las cosas a nuestro favor, poniendo las dosis perfectas, las mezclas adecuadas, para que nuestra vida se vaya desarrollando, para que nosotros vayamos creciendo, para que nosotros vayamos siendo mejores. Y ese es nuestro consuelo, de que Dios está obrando a nuestro favor. A veces nos dará una inyección, a veces nos dará una pastilla, o a veces nos dará unas gotitas, como pensándolo a aliviar una enfermedad. Pero las cosas que está haciendo nos debe dar consuelo de que las está haciendo para nuestro favor. Y por eso este verso, o esta parte del verso, termina diciendo que todas estas cosas las hacen conforme a su propósito. ¿Por qué es importante esta parte del verso? Porque Dios no nos va a hacer unos mejores mentirosos, ¿ok? Dios no nos va a hacer unos mejores ladrones. Dios no nos va a hacer unas personas más astutas para engañar o para robar. Las cosas que Dios va a desarrollar en nosotros son para que le demos la gloria a Él, para salvar a los demás, para nuestra propia santificación, para su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Su voluntad es que nosotros nos desarrollemos como cristianos. Su voluntad es que nosotros prediquemos la vida cristiana, prediquemos de Cristo. Su voluntad es que Él sea glorificado. Entonces, las cosas que Él ayuda en nuestras vidas, las ayuda para que nosotros vivamos eso que Él quiere. ¿Okay? Les digo otra vez, a veces que no, qué gran bendición, Dios me dio la oportunidad de estar en un lugar donde puedo robar o donde puedo sacar mucho provecho de los demás. Eso no es algo que Dios te está haciendo. Porque lo que Dios haga lo va a hacer para que tú seas más honesto, más responsable, más cristiano, y no para que te separes de Él. Nosotros somos más que vencedores porque estamos conforme a su propósito y sabemos que todas las cosas que están a nuestro alrededor nos están ayudando porque amamos a Dios. Séptimo punto, y ya casi para terminar, nada más son 8, pero ya también casi es el tiempo.
Espero que no estén cansados. Versos del 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó no a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que murió? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nosotros estamos seguros en Dios cuando nosotros estamos con Dios. Hay dos lados. O somos amigos o somos enemigos. ¿Ok? O estamos con Dios o estamos contra Dios. Y en esta parte está hablando de que nosotros vamos a estar seguros cuando nosotros estemos con Dios. Porque si Dios es con nosotros, y este verso lo conocemos siempre, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿qué es lo que este verso quiere decir? Si Dios es con nosotros cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, recuerden ustedes que viene del contexto de arriba. Cuando nosotros estamos viviendo conforme a su voluntad, entonces nadie nos podrá hacer frente. Nosotros podremos vencer al enemigo, pero cuando nosotros estamos actuando para hacer las cosas bien. Cuando nosotros estamos queriendo ayudar a la iglesia, cuando nosotros estamos queriendo santificar a la iglesia, cuando nosotros estamos queriendo consagrarnos más a Dios, entonces Dios es con nosotros. Y el enemigo, que es Satanás, no podrá hacernos frente, porque Dios está con nosotros. Y esto es lo que nos hace a nosotros estar seguros, que Dios está con nosotros. Y que como Dios es el que nos cuida, como Dios es el que nos justifica, entonces no tenemos problema por nada. No hay nada que nos pueda quitar lo que Dios ya nos ha dado, porque Él es el que lo da. Esto es como el hecho de aquel que da una heredad. Él da la heredad a sus hijos y Él da conforme Él quiere dar. Y no hay nadie que le pueda decir, es que ¿por qué le das más? O es que ¿por qué le das menos? Al final es de Él lo que Él está ofreciendo. Y es aquí lo que está pasando. Nosotros estamos seguros en Dios, porque si soy de Dios, y Dios es el que me justifica, y Dios es el que salva, y Dios es el que condena, entonces no tengo ningún problema porque estoy en paz con Él, porque soy de los de Dios. No me importa o no me pone a pensar, no me preocupa quiénes están condenados, porque yo soy de los salvos. No me preocupa quiénes están en guerra con Dios, porque yo soy de los que soy amigos de Dios, de los que estoy justificado. No me preocupa cuántos hay de enemigos para seguir a Cristo, porque Dios está conmigo. Y esto es lo que este verso nos intenta decir, y es a lo que nos ayuda a animarnos. Sigue adelante, porque Dios está contigo. Estás seguro en Dios. Me lleva al último punto, porque el tiempo se me ha acabado. Estamos seguros en Dios cuando estamos unidos a Él. Versos 34 al 39. Perdón, 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando estamos unidos a Cristo, nada nos podrá separar de Él. Siempre me preguntaba, ¿qué hacía Pablo que lo golpearan mientras predicaba? ¿Qué hacía Esteban? O sea, ¿qué movía a Esteban? Él está siendo apedreado y él está diciendo, perdónalos. ¿Qué hacía a todos esos grandes hombres de Dios vivir y morir por Cristo? Me recuerda lo que decía Hebreos capítulo 11, versículos del 1 en delante, cuando habla acerca de la fe y da toda aquella historia de los héroes de la fe. Dice, muchos de ellos murieron
a espada, murieron desgarrados por animales, murieron quemados, murieron aserrados, murieron decapitados. Hombres de los cuales ni siquiera el mundo era digno de tenerlos. Pero ¿qué los movía a estar allí? ¿Qué los movía a sentirse seguros al enfrentar la muerte? El que estaban unidos a Cristo. Y entonces todos estos versos cobran sentido. Porque cuando estás unido a Cristo, no hay nada que te pueda separar de Él. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Ningún enemigo será lo suficientemente grande para que tú tengas ganas de decir, ya no quiero nada con Dios. Cuando estás unido a Cristo, no hay nada que nos pueda separar, porque somos más que vencedores, porque en su amor nos sentimos confortables. Esta parte nos lleva a la conclusión. Nosotros estamos seguros en Dios. Estamos seguros en Dios. Cuando este verso, cuando este capítulo lo aplicamos en nuestras vidas. Porque estamos seguros en Dios. Cuando reconocemos que no hay ninguna condenación porque vivimos con Él. Estamos seguros en Dios. Cuando nosotros vivimos por el Espíritu y no por las cosas carnales, no por las cosas que el mundo ofrece. Estamos seguros en Dios cuando tenemos una nueva identidad. Estamos seguros en Dios a pesar de las aflicciones que el mundo, en el mundo encontramos. Estamos seguros en Dios a pesar de que somos débiles, porque lo somos. Estamos seguros en Dios porque en Dios somos vencedores. Estamos seguros en Dios porque estamos con Dios. Estamos seguros en Dios, no solamente porque estamos con Dios, sino que estamos unidos a Dios. Y créame, que esto es lo mejor que le puede pasar. Y esa es la invitación. Venga y únase a Dios. Venga y viva con Dios, conforme a su propósito. Y va a entender, y va a disfrutar que las aflicciones no tienen comparación con la gloria que un día vamos a tener. Que Dios les bendiga.